El contexto de este devocional es Génesis 32, 1 al 21. También dijo Jacob: Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado y ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te trataré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. Génesis 32, 9 al 12. Después de 20 años de haber estado separados, Jacob había intentado facilitar la reconciliación con Esaú. Sin embargo, al enterarse que su hermano venía a su encuentro acompañado de un ejército de 400 hombres, Jacob entró en pánico. Tanto él como su familia y posesiones estaban en peligro. En un intento por resguardar a los suyos, Jacob dividió su caravana en 2. De ese modo, si Esaú atacaba a un grupo, el otro podría escapar. Luego de esta primera reacción, movida por el temor y la incredulidad, Jacob finalmente hizo lo correcto. Fue ante el Señor y oró. En ese sentido, podríamos decir que el temor de Jacob fue bueno, ya que lo movió a orar. Sin dudas, un hombre de oración es imposible de vencer. Primero, Jacob le dijo al Señor: Tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Génesis 32, 9. Jacob intentó hacer ver a Dios que si se encontraba en esta situación angustiante era porque había obedecido su voz. Además de eso, le recordó al Señor su promesa de favorecerlo y bendecirlo. Mientras aún vivía con su suegro, Dios le había dicho: regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Génesis 31, 3. Luego Jacob dijo: no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Génesis 32, 10. La oración de Jacob contenía agradecimiento. Él reconoció que a lo largo de todo el tiempo que había estado lejos de su tierra, Dios había cumplido con su promesa de bendición, ya que había pasado de no tener nada a ser poseedor de una gran riqueza. Además de eso, Jacob reconocía que no merecía la bondad con la que Dios lo había tratado, ni aquello que ahora le pedía. Las palabras de Jacob nos permiten detectar un cambio en su vida. Es la primera vez que le oímos declarar su indignidad. Por primera vez, Jacob admitía que era un pecador delante de Dios y se acercaba a él no confiando en sus propios méritos, sino apelando a él como el Dios de la promesa. Hoy en día, muchas personas, incluso algunas que se llaman a sí mismas cristianas, no solo se niegan a reconocer su condición de pecadoras, sino que además se indignan si alguien los califica de esta manera. No obstante, debes recordar que todos somos pecadores y que todos necesitamos la gracia de Dios para poder acercarnos a Él. Recuerda, solo cuando reconocemos nuestra indignidad y nos humillamos ante Dios confiando en su palabra como lo hizo Jacob, Dios actúa a nuestro favor y nos otorga salvación. Finalmente Jacob dijo: te ruego que me rescates porque tengo miedo, pero tú me prometiste, te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes. Génesis 32, 11 y 12. Por último, Jacob llegó al punto principal de su súplica y expuso lo que más le interesaba. Reconociendo su temor, le pidió al Señor que lo librara de la ira de Esaú y de cualquier intento suyo de hacerle daño. Jacob pedía por sus esposas y por sus hijos, sin embargo, también pedía por su propio bienestar, apelando a la promesa de protección que Dios le había hecho. Jacob razonó: si realmente mi descendencia será tan numerosa como la arena del mar, es necesario que el Señor los proteja de este grave peligro. La oración de Jacob nació de su necesidad desesperada de protección divina. En esa oración, Jacob hizo una revisión de su vida, admitió su indignidad, reconoció la misericordia de Dios y humildemente reclamó sus promesas. La oración de Jacob contenía la palabra de Dios y la promesa de Dios. Él le dijo al Señor: Dios, apelo a aquello que me prometiste. Piénsalo.
Muchas de nuestras oraciones no alcanzan lo que podrían porque no contienen la palabra de Dios, y con frecuencia no contienen la palabra de Dios porque hay muy poco de la palabra de Dios en nosotros. Recuerda, cuando Dios da una promesa, siempre la cumple. De ese modo, es como si Él otorgara poder a aquellos que recurren a las promesas que Él ha dado. Cada promesa hecha por el Señor es una gran fuente de fortaleza disponible para aquellos que tienen fe en Él. Por lo tanto, estudia una y otra vez las promesas que Dios ha dejado en su palabra y manténlas siempre presentes. Recuerda todo aquello que Dios ha dicho a los hombres. Medita cuándo lo ha dicho y a quiénes se lo ha dicho. Y descubre hasta qué punto Él te ha hecho las mismas promesas a ti.